¿Cómo están mis queridos hermanos de Zárate? Realmente es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios, ¿sí? Estamos viviendo tiempos difíciles de pandemia y Dios puso en mi corazón poder compartir con ustedes un tema que hace un tiempo viene dando vuelta en mi mente, en mi corazón, que tiene que ver con nuestra nueva identidad, mi nueva identidad. Seguramente que en este tiempo de cuarentena, de pandemia, estamos como haciendo un autoexamen, ¿la verdad? Y quizás nos conocemos un poquito más, ¿sí? Porque salimos menos, porque estamos con la familia y nos estamos enfrentando con estos pensamientos, con estas luchas, ¿eh? Con estas emociones y quizás nos conocemos un poquito más, ¿sí? Por algo Dios ha permitido que vivamos estos tiempos, ¿sí? Cuando pensamos, mis queridos hermanos, en nuestra identidad, no viene a nuestra mente nuestro nombre, mi oficio, mi nacionalidad, mi título, sino cuando alguien nos pregunta acerca de nuestra identidad, estamos pensando en lo que soy, como persona, ¿sí? Entonces conozco mi necesidad, me puedo proyectar, poner metas, puedo trascender, ¿sí? Porque conozco mi identidad. Si te pregunto, por ejemplo, ¿conoces tus necesidades? Y tú me dices, no sé exactamente cuáles son mis necesidades. Entonces hay un problema ahí de identidad, ¿sí? A veces si te pregunto, ¿qué puedes hacer por un otro? Y tú dices, no sé qué puedo hacer con un otro, ¿sí? Entonces a veces estamos tan metidos en nosotros que el otro desaparece y todo gira alrededor tuyo, ¿sí? En una forma quizás egoísta, ¿sí? Orgullosa quizás, ¿no es cierto? Así que muchas veces nos cuesta conocer nuestra identidad, ¿sí? Y entonces cuando nosotros hablamos de identidad, eh, es muy distinto a ser empático, porque ser empático significa ponerse en el lugar del otro sin dejar de ser nosotros. ¿Me entiende? En cambio, nosotros cuando hablamos de identidad, estamos pensando en la persona que soy. Estamos pensando en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, ¿sí? Entonces lo que pienso, lo que realizo, lo que siento, ¿sí? Y entonces cuando me identifico con un otro, dejo de lado lo que soy para ser como el otro. Y entonces adopto sus costumbres, sus palabras, ¿sí? Su forma de vestir, sus prácticas, ¿sí? Porque me estoy identificando con el otro, ¿sí? Vamos a ver, queridos, en este día lo que hizo Cristo para cambiar mi identidad como pecador que somos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, Cristo cambió mi maldición por bendición, ¿sí? La palabra de Dios nos indica en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, todo maldito, todo el que es colgado en un madero, ¿sí? Así que Cristo se hizo maldito para librarme, ¿sí? De la maldición. Cristo se identificó conmigo a librarme de mi identidad, ¿sí? La Biblia nos enseña que nosotros, al no poder cumplir la ley, estábamos bajo maldición. Éramos pecadores, alejados de la gloria de Dios. No teníamos la mínima posibilidad de vivir, de convivir con Dios, porque estamos bajo maldición. Y la Biblia nos enseña que la cruz era un lugar de maldición. Entonces Cristo, al ocupar mi lugar en la cruz, se estaba identificando conmigo. Y de esa manera, al creer en Él cambia mi identidad. Y en lugar de ser un hombre de maldición, ahora soy una persona o un hombre de bendición. Qué maravilla es esto, ¿no es cierto? Cristo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Se hizo pecado
por nosotros, hecho justicia de Dios en él. En la cruz él se hizo pecado, porque cargó con el pecado de la humanidad. No es que él pecó, sino que se hizo pecado, cargó el pecado de la humanidad. Ahora en Cristo, queridos, hemos sido librados de la maldición y alcanzado la bendición de Dios, como dice en Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que Cristo entonces cambió mi identidad. Antes éramos malditos, ahora somos benditos. Qué bueno es, queridos hermanos, que podamos mostrar a la humanidad esta nueva identidad. Dejamos de ser malditos para ser benditos. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, Cristo cambió mi vergüenza por dignidad. La cruz era un lugar de vergüenza, ¿sí? Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Allí dice el texto que Jesucristo en la cruz menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza. Él estaba con muy pocas ropas allí en la cruz. Él se identificó con tu vergüenza para darte un lugar, una identidad diferente, una identidad de dignidad. ¿Sí? Él se identificó con tu vergüenza para que seas librado de esa condición. En el Salmo 44, versículo 15, miren lo que dice la palabra de Dios allí. Dice: cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Aquí vemos al salmista, a David, ¿sí? Conociendo su identidad, diciendo: mi vergüenza está delante de mí. Cuántas locuras, cuántas cosas vergonzosas nosotros hemos hecho, ¿no es verdad? Y Cristo fue a la cruz para identificarte con tu identidad, y al creer en Él lo cambia. Y de la vergüenza Él nos da dignidad, ¿sí? Ahora Dios entonces nos ve con dignidad al cambiar mi identidad. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 dice la palabra de Dios: esto es demostración, dice la Biblia, del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Sí? Dios entonces ahora nos considera como dignos del reino de Dios. Antes no, hacíamos cosas vergonzosas, ¿sí? No éramos aptos para entrar, para participar del reino de Dios, de ninguna manera. Entonces Cristo fue a la cruz, se identificó con tu vergüenza, con tus bajezas, ¿sí? Y nosotros, al creer en Él, ¿sí?, hemos sido limpiados, librados de esos actos vergonzosos, y nos dio dignidad, nos dio una condición especial de santidad, ¿sí?, una condición diferente, y nos hizo aptos para entrar al reino de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Así que el Señor Jesucristo entonces cambió mi identidad de maldición a bendito, de una persona vergonzosa a una persona digna, apta, santa para estar en la presencia de Dios. En tercer lugar, Cristo cambió mi locura por cordura. ¿Cuántas cosas locas, podemos decir, hemos hecho?
cuántas locuras, ¿sí? Cuántas cosas fuera de la razón, fuera del sano juicio hemos hecho, en nuestros vicios, en nuestra violencia, en nuestra manera de hacer las cosas, unas prácticas injustas, con la familia, con el barrio, en el taller, en el trabajo, en distintas circunstancias. ¿Sí? La cruz, queridos, era un lugar de locuras. ¿Sí? Cristo fue a la cruz para librarnos de nuestras locuras. Habíamos perdido el juicio y la cordura. En 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz no solamente era un lugar de maldición, un lugar de vergüenza, sino también la cruz era un lugar de locura. Y Cristo fue a un lugar de locura. Él estaba allí en la cruz, fue crucificado, una corona le pusieron en la cabeza, ¿sí? Una corona de espina, el rostro seguramente cubierto de sangre, sus manos, sus pies horadados, clavados en la cruz, derramando sangre, un sacrificio loco, fuera de la razón, fuera del sano juicio, a una persona santa, apartada de los pecadores. Nadie podía señalar la falta, el pecado que él había cometido. Sin embargo, fue a ese lugar de locura para identificarte contigo y conmigo y ser librados de esa locura, ¿sí? Y darnos la cordura, el sano juicio que nosotros ahora tenemos, ¿sí? Allí Pablo, después de su cambio de identidad, podía decir ante Festo, una autoridad importante en su época, y él podía decir a Festo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de corduras. Antes le hacía locuras, perseguía a los cristianos, los mataba, los encarcelaba, ¿sí? Por una cuestión religiosa, por una cuestión de fe, hasta que en el camino a Damasco Pablo tiene un encuentro con Cristo, ¿sí? Y entonces ahí dura cosas y dar cosas contra el aguijón. Ahí le estaba diciendo el Señor Jesucristo, manifestándose camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pero en realidad estaba persiguiendo a Jesucristo. Antes se llamaba Saulo, Saulo persiguiendo a Jesús, y luego el Señor cambia su nombre y le pone el nombre de Pablo, apóstol de Jesucristo, el último, como un abortivo, un hombre transformado. Ahora con cordura, con sano juicio, podía él vivir una vida completamente diferente. ¿Y cuántos en estos tiempos vemos hombres y mujeres, ¿sí?, en la locura? Recuerdo allí un joven que estaba yendo a un lugar religioso en el cual usaba su guitarra para alabar a Dios, y terminando el culto iba allí a la vereda y consumía cocaína, consumía marihuana, hacía locuras, ¿sí? Él robaba, ¿sí? Tenía una vida descontrolada. Recuerdo que me decía que estando allí en un supermercado donde trabajaba, entonces él saltaba de góndola en góndola, y en una oportunidad no llega a la góndola y se cae al suelo y se lastima. Y un compañero del trabajo le dice, jefe, este hombre se va a matar, está consumiendo drogas.
Entonces hablan con la familia que no estaban al tanto de esto. Y dijeron, bueno, vamos a hablar con Mansilla. Así que este joven fue llevado a mi casa. ¿Sí? Yo lo abracé, le dije que lo quería ayudar, que contara conmigo. Y él fue al papá y le dice, papá, este hombre no lo conozco y me dice que me quiere, que me ama y ustedes nunca me dijeron esto. Así que este joven allí empezó a escapar de esa locura de las drogas, del robo, del delito, ¿sí? De la violencia. Hincha fanático de Boca, estando allí en la barra brava. Y Dios los libró de esa locura. ¿Ah? Y le dio allí cordura, sano juicio. Fue difícil al principio, porque tenía que ir a cualquier lado con su papá, con su hermano. ¿Eh? Ahí quemó las agendas, ¿sí? Nadie podía llamarlo, ni él podía llamar. ¿Sí? Empezamos allí una terapia de restauración. Y ahora ya pasaron más de 20 años. Allí este joven formó un hogar cristiano. Trabajan los dos y viven ahora para ayudar a otros a salir de las drogas. Qué hermoso recuerdo tengo de este joven, ¿sí? Cómo Dios se identificó con su locura y él, creyendo en él, fue librado de esa locura para ser un hombre de sano juicio con cordura, ¿sí? En Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Y ahí está el cambio de identidad. Cuando dejamos de ser lo que soy para adoptar, ¿sí?, la identidad de otro. Y esa identidad, el otro es Jesucristo, ¿sí? Y empezamos a pensar como Él, a amar como Él, a caminar como Él. Seguimos sus pisadas, ¿sí? Dejamos de usar nuestra sabiduría y nuestra mirada y nuestra manera de ser. Dejamos la maldición de un lado, la vergüenza la dejamos de lado, dejamos de un lado nuestras locuras y adoptamos su bendición, adoptamos su dignidad, adoptamos su cordura. Y qué bien nos hace identificarnos con Él, ¿sí? Allí la Biblia nos enseña en 1 Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, dice. Esa es nuestra nueva identidad. Tenemos que vivir como que pertenecemos a un linaje escogido. Dios nos ha escogido. Formamos el pueblo de Dios, un nuevo linaje que sigue a Jesucristo, que imita a Jesucristo, en la cual amamos, le adoramos y le servimos. Dice real sacerdocio, somos reyes y sacerdotes, ¿sí? El sacerdote es aquel que realiza sacrificios. El sacerdote es un mediador, el sacerdote es alguien que vela por la santidad de la nación. Y ese es nuestro rol, esa es nuestra identidad. Orar por la humanidad, hacer sacrificios, ¿sí? Pero también tenemos esto de velar por la santidad, por el bienestar del otro. Nación santa, santos por dentro, y separados de lo mundano, de lo pecaminoso. Una nación santa, esa es nuestra identidad. Pueblo adquirido por Dios. La Biblia dice que hemos sido redimidos, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Nuestra nueva identidad. Hemos sido rescatados, hemos sido liberados. Y ahora amamos a aquel que nos rescató en esta nueva identidad
Dice, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. ¿Sí? En esta hora estamos anunciando estas virtudes, que en Cristo hay poder para perdonarte, para librarte, para rescatarte, para hacer de ti una nueva mujer, un nuevo hombre. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Grandes virtudes encontrarás en Cristo si lo buscas de corazón. Y la Biblia dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo, ¿sí? Y Él cambiará tu identidad. De la maldición a la bendición. De la vergüenza a la dignidad. De la locura a la cordura. Y hará un hombre de bien. Una nueva mujer, un nuevo hombre para la gloria de Dios. Que estos pensamientos sencillos, ¿sí?, puedan ser de muchísima edificación y de orientación para tu vida. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Dios te bendiga. Amén. Amén.